No tenemos que entender necesariamente al pie de la letra que los magos siguieron a los planetas Júpiter y Saturno, ya que se desplazaban muy lentamente en el cielo. Pero tal vez ese acontecimiento fue lo suficientemente grande para los magos como para desplazarse hasta Belén y preguntar por el nacimiento del Mesías. Pero tenemos que confrontar toda esta información con los hechos que se han venido descubriendo a lo largo de los años. En 1925 se encontró una tablilla de arcilla a 100 kilómetros de Babilonia, con caracteres cuneiformes que hablan de la conjunción triple entre Júpiter y Saturno, así que fue visible en toda aquella zona. Dicha conjunción planetaria o acercamiento entre los dos grandes planetas es posible reproducirla hoy con programas informáticos de astronomía. La tablilla está en el Museo Estatal de Berlín. Probablemente partieron de Oriente cuando el fenómeno comenzó, llegando hasta Belén cuando este concluyó. Por eso se narra que pudieron haber caminado 1.300 a 1.500 kilómetros. Los magos conocían que el acontecimiento astronómico se repetiría por 3 veces durante varios meses, y esto sucedió justamente en el año 7. Incluso la luna en fase creciente hizo su aparición muy próxima y bajo los planetas Júpiter y Saturno el 2 de noviembre del año 7 antes de Cristo, un acontecimiento particularmente único. El 25 de febrero del año 6 a.C., otro fenómeno celeste tuvo lugar. Júpiter y Saturno estaban muy próximos, aún menos que en el año 7 a.C. Pero un tercer planeta brillante, Marte, se colocó justamente entre ellos. El astrónomo Johannes Kepler, que descubrió las leyes del movimiento de los planetas, observó este fenómeno entre el 19 y el 24 de diciembre del año 1603. Con los planetas en conjunción, Júpiter, Saturno, Mercurio, y tras numerosos cálculos llegó a la conclusión de que se repetía cada 805 años y que había sucedido entre los años 7 a 6 a.C. con los planetas gigantes. Aunque en aquella ocasión Júpiter solo pasó una vez cerca de Saturno y no 3 veces como sucedió en el año 7 a.C. Esa es la grande diferencia y precisamente por eso se ha establecido como fecha más probable del nacimiento de Jesús el Cristo, por lo que fue un acontecimiento maravilloso y rarísimo en el cielo y que no se ha repetido desde ese tiempo. Se han repetido las conjunciones, como ya vimos, ahora últimamente en el diciembre que acabamos de pasar del año 2020, se dio justamente la conjunción de estos planetas. Y eso justamente se dio, pero en el año 7 a.C., sino que se repitió 3 veces. Como vemos, simbolizando que el espíritu, el alma y el cuerpo de los magos, de los pastores y de aquellos que creyendo firmemente en Dios están dispuestos a adorarlo en espíritu, en alma y en cuerpo. Por eso vemos claramente que Jesús dijo: ha llegado la hora, y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La pregunta que mucha gente se ha hecho es si sería posible que se tratara de un cometa famoso como el Halley, que vuelve cada 76 años. El cometa Halley se vio en el año 12 a.C. Cuando ponemos una estrella con cola en el árbol de Navidad es porque el pintor Giotto en 1304 pintó la adoración de los Reyes Magos dibujando un cometa sobre el portal.
Giotto se impresionó por la aparición del Halley en el año 1301. Desde entonces es una tradición. Entonces tenemos que establecer, una cosa es lo que nos narra Mateo y Lucas, y otra es lo que las tradiciones han ido haciendo acerca del nacimiento de Jesús el Cristo. No obstante, de las crónicas chinas no tenemos constancia de la aparición de un cometa. Los chinos registraban todos los fenómenos celestes, mientras que los europeos aún creían en la inmutabilidad del universo. Y los cometas eran achacados a fenómenos de la atmósfera terrestre, por lo que no eran temas interesantes y no figuraban normalmente en los registros occidentales. Lo que quiero establecer con ustedes, queridos amigos, es que hay varias teorías, pero la que más se acerca es al hecho de que todo esto sucedió en el año 7 antes de Cristo, antes de nuestra era. Hay algunos que dicen que pudo ser una potente supernova, una estrella decenas de veces más grande que el Sol. Un acontecimiento maravilloso ocurrió el 31 de marzo del año 5 antes de Cristo. Una nova iluminó los cielos. Las novas son estrellas que se hacen muy luminosas, no tanto como las supernovas, pero sin lugar a dudas impresiona. Revisando las diferentes hipótesis acerca de lo que encierra el nacimiento de Jesús el Cristo, podemos ver que la noche que nació Jesús, los pastores dormían en campo abierto con sus ovejas y cabras, como hacían casi todo el año, excepto en la época invernal. Por eso, evidentemente, no es verdad que Jesús el Cristo haya nacido en diciembre, y mucho menos el 25. El diciembre, por ejemplo, es uno de los meses más fríos del año, cuando las noches son gélidas en Betlén o en Belén, la casa de pan, y en toda la montaña de Judea. Lo del 25 de diciembre, de que Jesús nació el 25 de diciembre, fue establecida en el siglo IV por razones históricas y litúrgicas, pero eso no tiene nada que ver. Otros datos, como el nacimiento de su primo Juan el Bautista, ubican el nacimiento de Jesús en otoño, es decir, de septiembre a octubre aproximadamente. Por otra parte, en cuanto al año del nacimiento de Jesús, no es posible fijar con absoluta certeza la fecha, pero muchos datos apuntan a que sucedió en el año 7, durante el largo censo de las tribus, iniciado bajo Saturnino como gobernante de Siria y concluido en el mandato de Quirino, de gran importancia a efectos civiles y tributarios. La paradoja de que sucediese 7 años antes de Cristo se debe a un error de cálculo del monje Dionisio el Pequeño, encargado en el año 523 de fijar el año de nacimiento de Jesús para sustituir la coronación de Diocleciano, que se dio en el 284 después de Cristo, como nueva referencia del calendario. Entonces, vamos a continuar con esto, queridos amigos, para que podamos establecer desde el punto de vista histórico todo lo que pudo haber acontecido en la época en que se dio el nacimiento de Jesús el Cristo, que nos lo narra el apóstol Mateo y el evangelista Lucas, de tal manera que tengamos un conocimiento pleno de qué fue lo que en realidad sucedió y podamos darnos cuenta de que nos han llenado de un montón de cuentos que nada tienen que ver con la realidad. Y sin embargo, esos cuentos se han vuelto tradiciones que hasta la fecha, en pleno siglo XXI, seguimos sosteniendo como reales y verdaderos. Gracias, gentiles amigos, los espero
en la siguiente emisión de Escudriñando tu Palabra.